Bienvenidos a una nueva sesión de Emeritus, bienvenidos emeritanos, ya saben que me gusta llamarles así porque lo de emeritenses estaba cogido, como suelo decir, y bienvenidos a una sesión que sin duda nos va a descubrir a una persona y un personaje de nuestro tiempo, pero también de nuestra historia, porque yo creo que él es historia viva de España, ¿no? Ya vamos a acercarnos a su figura y vamos a comprender esto que digo y el sentido que tiene. Si os preguntara que me dijerais un nombre de abogacía, un nombre de despacho famoso en España, estoy seguro que muchos, la mayoría de vosotros, pensaríais y os vendría a la cabeza un nombre, y ese nombre seguramente que sea Garrigues. No sé si he acertado, pero seguro que no me he equivocado mucho, porque el nombre de Garrigues es un nombre asociado a una de las grandes firmas de la abogacía española, probablemente la más famosa, la más conocida. Y hoy tenemos la suerte de contar aquí con la persona que le da nombre a esa firma, a ese despacho de abogados, que nada menos que aglutina, creo que a unas 2.500 personas en el mundo, 700 solo aquí en Madrid, en esta sede de Hermosilla, de la que se acaban de trasladar a la Torre Colón, y que la verdad es que es una maravilla, ¿no? Cuando he entrado aquí he visto un lugar magnífico, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Antonio Garrigues Walker. Antonio, encantado de estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias por recibirnos en Emeritus y es un placer tenerte porque eres un emérito de verdad, o sea que en todos los sentidos. Así Lo mismo te digo. Muchas gracias. Bueno, empezamos y si quieres vamos a estructurar un poco la entrevista como en 4 bloques. Entonces el primer bloque va a ser un poco la aventura vital, ¿vale? Entonces yo te voy a preguntar, el despacho lo fundó Antonio Garrigues Díaz Cañavete, tu padre, con tu tío, y enseguida te hiciste cargo de aquello. Pero ¿qué le debe Antonio Garrigues Walker a Antonio Garrigues Díaz Cañavete? Pues primero que gracias, porque él me da la existencia, lo cual no es una cosa menor, realmente es una cosa muy importante, ¿no? Y segundo, sobre todo, lo que le diría es que siempre he agradecido su educación por los valores de la cultura y también por una educación liberal, ¿no? Nunca he tenido una educación dogmática, he tenido una libertad de pensamiento y una libertad de escritura estupenda, de modo que siempre he agradecido eso. ¿Y a Helen Ann Walker, que es su madre? Pues mi herencia americana, ¿no? Que me ha afectado en todos los sentidos y siempre muy buena. Yo noto la sangre americana, es decir, yo voy a Estados Unidos y sé que soy medio americano, porque lo soy, no lo puedo negar, ¿no? Y mi madre, que murió muy joven, era una persona con una vitalidad, con una generosidad, con una bondad realmente admirable. Debo decir que siento ahora, más incluso que hace tiempo, la orfandad. Es decir, el vivir sin una madre es un tema que no es muy agradable, eso es la verdad. Y no sé por qué últimamente, no sé, como si la echara de menos, realmente así es. Sí, yo tengo un amigo que me decía, cuando murieron sus padres, ya mayor él, 50 y tantos años, me decía, murió su padre y luego murió su madre, además de una manera más o menos seguida, y me decía que él se sentía huérfano, que es una cosa curiosa, ¿no? Que dices, parece que los huérfanos siempre pensamos en niños. Eso es. Y no, la orfandad no tiene edad, por eso te entiendo perfectamente, ¿no? Pues, fuisteis 8 hermanos, 9 con Gonzalo que murió muy joven. Pero de abogado a abogado fue casi de Antonio a Antonio, bueno, y Joaquín, que también falleció. ¿Cómo fue ese traspaso, digamos, o qué es lo que te hizo inclinarte por ser abogado? Bueno, primero que mi padre era abogado, que eso parece que no, pero influyó mucho. Y además, pues yo le veía trabajar y por lo tanto, pues eso inevitablemente te genera una adicción. Eso es lo que es el tema que todos tenemos que repensar permanentemente del yo soy yo y mi circunstancia, de Ortega, ¿no? Es decir, es que si mi padre no hubiera sido abogado, hubiera sido abogado,
Si mi padre hubiera sido ingeniero, yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, que el tema del yo soy yo y mi circunstancia no es una frase cualquiera, es una frase muy, muy importante que todos además tenemos que tener en cuenta, porque hay una tendencia humana a otorgarnos méritos que no tenemos, la verdad, no tenemos. Te voy a preguntar sobre eso, porque además lo tenía apuntado, ¿no?, más adelante, pero te voy a preguntar, en tu caso, ¿qué es más importante, el yo o la circunstancia? Pues es una pregunta casi imposible, ¿no?, porque la circunstancia es decisiva, y cada uno la tiene. Es decir, si está claro que si mi padre no hubiera sido abogado, pues yo a lo mejor no hubiera sido abogado, hubiera sido lo que hubiera sido mi padre, o a lo mejor no lo sé, pero que digo que tenemos siempre que pensar que la circunstancia nos afecta de una manera decisiva. Sí, sí, te digo en el momento en el que hay muchos personalismos, quizá mucho narcisismo, ¿no?, en los personajes públicos, ¿no? Hay que evitar el narcisismo como sea. Y sobre todo atribuir, cuando uno se atribuye un mérito, pensarlo muy bien, es decir, no dar por seguro que el mérito le corresponde, sino que a lo mejor eso le corresponde a otras personas que no es uno mismo, ¿no? A mí ese ejercicio, que no es un ejercicio de humildad, sino de realismo, me parece que habría que decirlo permanentemente, hasta en las escuelas, ¿no? Es decir, que hay que evitar toda forma de narcisismo. Fundamentalmente en las escuelas. Eso es. Bueno, y sin embargo dices, bueno, fui abogado porque mi padre fue abogado, pero en un momento de tu vida pudiste ser otra cosa, que fue futbolista, ¿no? Eso es. A mí lo que me gustaba era jugar al fútbol, y yo creo que lo único que he hecho bien, como he dicho en otras ocasiones, bien, es jugar al fútbol, realmente. Me encantaba el fútbol. ¿De qué jugabas? De interior. 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 Delantero interior. Eso es. O sea, de media punta, quizá, lo que llaman ahora media punta. Y estuviste a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Eso es, me dieron todo. Me vieron, me ficharon, me dieron las cosas, las llevé a mi casa todo lleno de orgullo, y mi padre me dijo, coge eso y devuélvelo inmediatamente. Y ahí empezó mi complejo de Edipo, que yo creo que nunca he superado, porque es lo que hablábamos antes de las futuribles, ¿no? Es decir, si mi padre no hubiera estado, y yo hubiera dicho sí, pues habría jugado al fútbol, a lo mejor habría tenido éxito o no, cualquiera sabe. Sí, bueno, pero en futurismo, hubiera sido un preterible en este caso, sí, hubiera sido otra persona, seguramente. Es, ¿sí? También es verdad que en aquel momento el fútbol no es lo que es ahora, es decir, no eran estas fichas estratosféricas ni estas cifras estratosféricas, ¿no?, que se manejan ahora. Bueno, en aquel entonces todo estaba como proporcionado a la vida real, ¿no? Pero también se pagaban dineros que nos parecían también maravillosos, ¿no? Y también has tenido veleidades de escritor, porque te ha gustado escribir siempre. ¿Te hubiera gustado? Y he escrito y sigo escribiendo. Y sigues escribiendo. He escrito 50 obras de teatro, he representado bastantes, he escrito novelas, he escrito poesía sobre todo también, y yo debo reconocer que escribir es por el momento lo que más me atrae y lo que más me gustaría hacer, ¿no? ¿Te hubiera gustado que ser reconocido como escritor más allá de... Me hubiera encantado. De la abogacía? Esa es la verdad. Hubiera sido... Y seguir luchando, ¿eh? Bueno, sigues haciéndolo, o sea que... Sigo haciéndolo. Porque, mira, preparando además esta entrevista, que he visto y he leído mucho sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre tu familia, Hay una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, que he visto que te he visto decirlo varias veces, ¿no? Y que es que, contrariamente a la mayoría, tú piensas que cualquier tiempo futuro es mejor. Yo creo que hay que tener esa mentalidad, ¿no? Porque si uno mira el futuro con negatividad, realmente la vida es un aburrimiento gordo, ¿eh? Es decir, siempre hay que pensar que va a haber algo nuevo, que vas a poder hacer algo nuevo, que vas a conocer gente nueva, que puedes cambiar de orientación. Yo creo que hay que mirar
al futuro de una manera muy alegre y muy positiva, ¿no? Yo creo que es que en eso el tema de la positividad es que es vital. Siempre digo que el cerebro es un músculo y que hay que acostumbrarle a pensar de una manera o de otra, ¿no? Pero siempre con positividad, ¿no? No soporto a los pesimistas. No sé por qué el pesimismo me parece un ejercicio antihumano. Es decir, no se puede ser pesimista, es que no hay derecho al pesimismo. O sea, no hay derecho. ¿No estás de acuerdo con esa frase que dice que un pesimista solo es un optimista con experiencia, ¿no? Comprendo que la frase es buenísima y que está muy bien planteada, pero yo no soy pesimista. Te niegas a ello. Bueno, y sigues viniendo al despacho todos los días a tus 91 o 90. Voy a cumplir 91. Vas a hacer 91, ¿no? El próximo 30 de septiembre. O sea que 90, de momento 90. Bueno, y sigues viniendo al día, todos los días a tu despacho, ¿no? Por amor al trabajo, ¿no? Ahora que parece que lo del trabajo se quiere ver, algunos digamos, personalidades o personajes del mundo actual y de la política actual, ¿no? Intentan transmitirnos esa idea de que el trabajo es como una especie de baldón, como casi un castigo divino, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? Que es todo lo contrario y que sin trabajo seríamos absolutamente infelices y que la maravilla de la vida es tener cosas que hacer, cosas que intentar, cosas que decir. Es decir, vivir es vivir y que por lo tanto vamos, no podemos rechazar nada, sino al contrario, alegrarnos y sobre todo, otra vez, renunciar al pesimismo. Es decir, es que los pesimistas aburren mucho, es que es una cosa realmente... Cuando hablan mal de España o hablan mal de Europa o hablan mal... Pero hombre, pues lo ha pensado usted bien, ha pensado que las cosas no son así de ahora. Pero eso es muy español, lo de hablar mal de España. Ay, Dios mío, es una cosa... Eso es un vicio muy nacional, ¿no? Es un vicio tremendo. Que no es de ahora, además, ya desde los 98istas, y además, desde el propio Ortega, Unamuno... Se quiere confundir, pareciera como que fuera más serio ser pesimista que optimista, ¿no? Que yo no sé por qué, no, al contrario, yo creo que lo serio es ser optimista y transmitir optimismo, ¿no? Sobre todo a tu alrededor y a tu gente y a tus hijos y a tus colaboradores y a tus amigos, ¿no? Yo no puedo de verdad con los pesimistas, es que me dan un mal rollo realmente tremendo, realmente tremendo. Sobre todo cuando lo confunden con seriedad. Los que piensan que ser pesimista es más serio que ser optimista. No os tolero, es que no os tolero. Yo supongo que sin optimismo no hubieras llegado donde estás ahora mismo, evidentemente, ¿no? Es decir, ni a crear ni mucha gente tampoco. Esta firma internacional. Al final, todos los que hemos hecho alguna cosa y todos los que han hecho alguna cosa ha sido a base de optimismo, a base de mirar al futuro, pero no... insisto, es que lo del pesimismo es un aburrimiento. Hablemos un poco de la aventura política, porque en un momento dado, cuando... Bueno, ya sabes que el tema no me gusta nada. Lo sé. Porque fue un fracaso realmente maravilloso. Lo sé, pero bueno, digamos... Vamos a hay que hablar de lo bueno y de lo malo por resultado. Vamos a situar un poco también a las personas que nos están viendo. Te pones al frente del despacho con apenas 28 años, también porque tu padre lo nombran embajador en Washington y luego en la Santa Sede. Entonces, bueno, supongo que te ves obligado a tomar las riendas inevitablemente del despacho, ¿no? Con eso, en año, ¿qué año es? 50 y 60 más o menos, en los años 60. Soy muy malo con las fechas, 62, pero debe ser alrededor. En torno al 62, más o menos. Bien, y entonces, luego, esos años tú ya empiezas a tener muchos contactos, también en Estados Unidos, después hablaremos de eso, ¿no? Y en el exterior, y con otros países. Y llega la democracia y decidís montar un partido en el que entra Miquel Roca como, digamos, líder visible, tú como presidente,
Florentino Pérez, actual presidente de la Madrid, como secretario general, ¿no? El Partido Reformista Democrático, me parece, ¿no? El PRD, ¿no? Tú venías del Partido Democrático Liberal. Bueno, ¿cómo recuerdas aquella época con Roca, con Florentino, con algunos personajes que luego han estado en la política que nos sorprendería, ¿no? Como, yo que sé, María Dolores de Cospedal, que también estaba en aquella aventura, ¿no? O Pilar del Castillo. ¿Cómo la recuerdo? Aquella época? Bueno, pues la recuerdo, no puedo decir que con alegría absoluta, porque la verdad es que no tuve ningún éxito, es decir, no tuvimos ningún éxito, ¿no? El Partido Reformista Democrático pues no funcionó bien, y no podemos echar la culpa a los ciudadanos que es que no nos votaron, ¿no? Es que al parecer lo hicimos mal, es decir, no estaba claro quién era Miquel Roca, no estaba claro si era un partido español o era un partido fundamentalmente catalán, en fin, ¿no? No sé, no salió bien, pura y simplemente no salió bien. Pero bueno, se intentó porque había que intentar las cosas y merecía la pena. Y bueno. Se hablaba de que era una especie de franquicia que quería extender CiU, Convergencia y Unión, ¿no? También estaba Coalición Galega ahí metido, pero sobre todo CiU, que era y Miquel venía de esa rama, digamos, y que quizá eso fue y luego tenía el encanto de que, hombre, era un partido catalán que quería hacer una acción nacional, ¿no? Lo cual era también bonito, era una idea interesante, ¿no? Pero eso salió mal, insisto que salió mal. Insisto, y echar la culpa a la ciudadanía, no, se ve que no lo hicimos bien, es decir, Miguel Roca y yo no nos llevamos bien en el sentido de la relación con la ciudadanía, ¿no? Y no era claro lo que hacíamos, ¿no? Y en política hay que ser muy claro, es decir, si no, las cosas se complican. Claro y sencillo. Sí, posible, sí. Sí, además, luego creo que además él ni siquiera se presentó por el PRD, o sea, se presentó al final por CiU, ¿no? Fue una cosa un poco extraña, ¿no? Y entiendo que además era un partido, digamos, que buscaba una cierta centralidad, ¿no? Así es. ¿Por qué en España crees tú que es tan difícil que cuaje y que triunfe la centralidad? Lo hemos visto hace poco con Ciudadanos, que se ha deshecho como un azucarillo, ¿no? Parece que que somos un país como de bandos, de banderías, o del Madrid o del Barça, o de Joselito o de Belmonte, no sé, parece que el centro nos... No somos el único país europeo. Estos esfuerzos centristas tampoco han funcionado bien en otros países, y por lo tanto pues no somos el único. Hombre, yo creo que en política además el centrismo es difícil. ¿Por qué? Porque es un intento de superar la polarización, ¿no? Y en política siempre tiene que haber alguna polarización, si no la política no funciona, ¿no? Y por lo tanto, pues a mí me parece que lo que ha pasado en España es muy parecido a lo que ha pasado en Alemania o lo que ha pasado en otros países, ¿no? Y además todo depende de los tiempos, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Alemania, pues es un poco extraño, es decir, la creación de un partido primero de derecha, después de extrema derecha, en fin, estamos viviendo una época en ese aspecto especialmente confusa, y yo creo que todos los partidos políticos tienen que tomar nota de que la ciudadanía espera de ellos, como tú decías, lenguajes más sencillos, lenguajes más valientes, lenguajes más audaces, lenguajes más de futuro, en fin. Otra vez volvemos a la palabra, pero es verdad, y lenguajes más optimistas, más alegres. Más positivos. Más positivos. Yo creo que positivos y más creíbles, ¿no? Quizá ahora falta un poco de credibilidad, ¿no? en el mensaje político y no solo en el mensaje, sino también en las personas que encarnan ese mensaje, ¿no? Es que la credibilidad es importante, y el tener credibilidad o no tener credibilidad afecta a todas las profesiones, es decir, no solamente a la política, afecta hasta a los cómicos, los dramaturgos, a todo el mundo, es decir,
hay que tener, es que el tema de la credibilidad parece que no es que es una broma, pero es que o la tienes o no la tienes, ¿no? Y si no la tienes, no hay nada que hacer, es que no, ya puedes intentar lo que quieras que no, como la virtud. Que no funciona. Y además es muy difícil conseguirla y es muy fácil perderla. Hombre. Y cuando se pierde, recuperarla es muy complicado. Tienes que esforzarte mucho, ¿no? Es como la virginidad, es difícil, si se pierde ya no se recupera. Tan grave. Bueno, tú has sido una persona muy creíble y prueba de ello es que has sido un enlace internacional de primer orden para España, lo has sido durante mucho tiempo y de nuestros intereses en el extranjero. ¿Tú crees que si hubieras sido tú un buen ministro de Exteriores? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Porque has sido un gran embajador de España. Bueno, porque en un momento determinado encauzamos una gran parte de la inversión extranjera y de las relaciones con otros países, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Pero eso, otra vez, no es mérito mío, es mérito de mi madre. Si tu madre es americana, tú vas a América, y si vas a América y eres abogado, pues hablas con grandes despachos de abogados. Y la verdad es que, chico, a mí eso, por ejemplo, me cambió completamente la idea, ¿no? Porque empecé a ver y a conocer despachos americanos que en aquel entonces tenían 200 abogados, 300 abogados, que para mí me parecía una cosa imposible, ¿no? Y en eso el mérito no es mío, el mérito es que mi madre era americana y claro, pues sí, además yo tenía sangre americana, iba allí, y, mi padre era fue embajador en Estados Unidos, tenía una serie de méritos ajenos de los que yo me beneficiaba, pero eran méritos ajenos, no eran propios. Tu abuelo era el presidente de ITT, ¿no? Eso es. Que fue, ¿no? que fue donde se conocieron, además. Eso es, exactamente. ¿no? Así es. Y además, eso, y que entonces era la dueña de Telefónica, de lo que es Telefónica, con lo cual tenías más posibilidades de que ese mundo se abriera, ¿no? Así es. A ti, ¿no? Te voy a preguntar una cosa a propósito de cómo funcionan las democracias, ¿no? Ya que estamos hablando de política y de sistemas políticos, ¿no? Se dice, decía Winston Churchill, o se le atribuye esa frase que dice que la democracia es el peor sistema, salvo todos los demás que se han puesto en práctica en algún momento, ¿no? Es decir, al final es el menos malo de todos los sistemas. Pero ¿no es cierto que a veces la democracia juega en contra de los estados, en el sentido de que los tiempos son tasados? Es decir, un gobierno dura 4 años, normalmente son 4 años, y vemos cómo los grandes problemas de Estado no se abordan. ¿Por qué? Porque más allá de la expectativa de esa frontera de los 4 años, nadie quiere hacer nada. Es decir, todo el mundo quiere que lo que se haga en ese tiempo, digamos, ¿no? No pasa, por ejemplo, en lugares como China, donde sí, por ejemplo, ahora mismo no sabemos si va a durar 2, 3, 5, 20 o 30 años, o lo que él quiera, porque además ya se lo ha dejado él hecho para que... Entonces, ¿juegan contra de las democracias? Es un tema que ni siquiera se plantean, lo cual me hace una gracia tremenda, porque allí no se plantean lo de Xi Jinping, vamos, va a estar allí pues el tiempo que tenga que estar. Con lo cual, lo que sé, un proyecto a 10 años, dice, sin problema, lo abordamos ya. En cambio, en las democracias, quizá nos falta esa visión de Estado. ¿Deberíamos separar más el Estado de los gobiernos? ¿Debería haber pactos sobre cuestiones como la educación, como la justicia, que estuvieran fuera del pim pam pum político? No, pero la democracia ha funcionado a lo largo de la historia siempre, ¿no? Y esa frase que tú has mencionado de que es el peor de todos los sistemas, salvo todos los demás, me parece una frase realmente estupenda. Claro. Y típica además de Winston Churchill, claro, sí. Que tenían un sentido del humor que yo admiro, desde España lo admiro. Y es que sin democracia no se puede vivir. El problema está en que hay que saber una cosa: la calidad democrática es siempre mejorable, siempre mejorable. La gente cree que ya hay una democracia y ya es para siempre y se acabó. No, tú puedes estar mejorando permanentemente la calidad democrática. Y a mí me parece que a eso
se le dedica en Europa y en concreto en España poca atención. Es decir, hay que mejorar la calidad democrática, se puede mejorar la calidad democrática. En las instituciones, en los estamentos, en los colegios profesionales, en todo se puede estar mejorando la calidad democrática, ¿no? Y ahí dedicamos poca atención, es decir, habría que pensar permanentemente cómo se mejora la calidad democrática, no sé, en un despacho de abogados o en una universidad. La calidad democrática, insisto, es un fenómeno que yo no sé por qué la gente piensa que ya hay democracia y se acabó el tema. No. Usted tiene que mejorar la calidad democrática permanentemente. Para que un país sea democrático hay que tener como intención auténtica el mejorar esa calidad permanentemente. Y eso se haría, evidentemente, separando los poderes, ¿no? Imagino. Bueno, es que no hay separación de poderes, no hay democracia. Eso es tan simple como eso. Claro, y la gente olvida eso, pero que tiene que haber separación de poderes, que de verdad... Montesquieu tiene... Que la tendencia del poder es acumular poderes, y eso no tiene nada. Eso, el que está en el poder quiere más poder. Es una cosa... Genera una adicción realmente tremenda. ¿no? Sí. Y eso es un problema. Hombre. Vuelvo a una cosa que te preguntaba antes a propósito de cuando tomas la firma de Garrigues como presidente, ¿no? como cabeza visible, ¿no? Yo creo que tú tenías muy claro cuando llegaste a ese momento que no querías un despacho de abogados al uso. Tú, como bien decías, toda tu influencia americana, todo lo que habías visto ahí, tú querías una firma de abogados, es decir, de socios, de asociados, y eso es lo que has ido creando a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues justamente por la experiencia americana, es decir, otra vez no es mi mérito, insisto, si tienes una madre americana, vas a América, conoces las firmas, te explican cómo hay que hacer una firma, y claro, eso es una especie de información que yo tenía, que se podría llamar privilegiada, es decir, yo iba a Estados Unidos, aparte que en Estados Unidos en eso eran generosos, te decían todas las verdades, te explicaban cómo había que funcionar. Me acuerdo, por ejemplo, que lo primero que me dijeron, los hijos de los socios no pueden entrar, por ejemplo, ¿no? Pues claro, si cada socio mete a su hijo, pues... o sea, la empresa familiar en el mundo de la abogacía no... Poquito. Poquito, ¿no? Muy poquito. Sí. Y eso, pues, realmente fue lo que obtuve de la... Y cuando tú traes aquí esa idea, ¿cómo se acoge esa idea en la abogacía española, en los posibles socios españoles? Pues yo me acuerdo que mi tío Joaquín, que era un gran mercantilista y una persona muy clásica en su forma de pensar y de sentir, un día me llamó, porque yo le presentaba a todos los abogados nuevos que entraban, ¿no? Y un día me llamó y me dijo, ¿pero tú qué quieres hacer? ¿Una fábrica? No. Yo decía, no, de verdad, es que... No, Joaquín, es que no. Yo le trataba de don Joaquín por resultado. Sí. Y... Claro, él pensaría en la abogacía clásica, ¿no? Claro, y tú venías con una idea completamente rompedora, ¿no? Y le traía cada vez a gente joven. Decía esto que otro trabajador más. Se quedaba preocupado el pobre. Ahora, por ejemplo, creo que Garrigues tiene como casi 400 socios, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Que es una cifra. Un volumen importante, ¿no? Y entiendo que la relación entre los socios sí que es una relación de absoluta confianza, de lealtad, ¿no? Porque si no... Eso es vital. Es vital, ¿no? Eso es vital, eso es absolutamente vital. Sí. Lo que hablabas antes también de la credibilidad, es que si no lo otorgas a los demás cierta credibilidad, no funciona. Y confianza, supongo que mucha confianza, ¿no? En cierta ocasión escuché, Antonio, a Emilio Lamo de Espinosa, el catedrático, sociólogo, en una conferencia. Me gustó mucho porque él hablaba, decía, nosotros estamos, los europeos, y nosotros especialmente además los españoles que estamos en el eje, estamos acostumbrados a ver el mundo con Europa en el centro, al oeste, a la izquierda América, al este, a la derecha Asia, China, Japón. Y él me decía, y quizá esa visión eurocéntrica que tenemos, a lo mejor va a llegar un momento en que va a cambiar, es decir, en que vamos a empezar a ver a América o a China en el centro y nosotros
a un lado. ¿Tú crees que Europa peca un poco de eurocentrismo, de considerarse un poco Y sobre todo peca de falta de realismo. El problema está en que China es una, Estados Unidos es uno, Europa somos muchos. Y muy variados. Y cada uno quiere lo suyo, ¿no? Y por lo tanto, pues eso tenemos que aceptarlo, que es que no tenemos esa situación que desde, Europa es una belleza, el que cada país tenga su cultura tiene su belleza también, ¿no? Pero tiene también sus inconvenientes, ¿no? Es que en China manda Xi Jinping y en Estados Unidos en estos momentos manda Trump y por lo tanto ya está, ¿no? Y en Europa hay una cantidad de gente que quiere mandar que es una cosa imposible. Es una cosa maravillosa. Sí, además realmente creo que solo hemos llegado a una especie de unión monetaria, poco más, ¿no? No hay una unidad de derecho, no hay una unidad, digamos... El proceso de unidad no está ni mucho menos completo, vamos. Y todo el mundo habla de eso, pero bueno... Pero no se... Draghi lo ha dicho, Draghi, que es un político inteligente, lo ha dicho 1000 veces, pero tenemos que avanzar, no tiene duda. Ahora, eso no va a ser fácil, no nos engañemos, es decir... el nacionalismo y el peso del nacionalismo es tremendo. El alemán quiere ser alemán, el francés quiere ser francés, el italiano quiere ser italiano por encima de todo y el español le pasa lo mismo, ¿no? Bueno, el español luego además tiene sus propios micronacionalismos, ¿no? Que para acabar de... Para complicar un poco complicar un poco más las cosas, ¿no? Con lo cual... ¿Y tú crees que en el 2000, por ejemplo, en el 2050 nuestros nietos, o tus nietos y mis hijos, o mis nietos, no sé si tendré nietos entonces, hablarán inglés o hablarán chino? ¿Cuál será la coine? Yo creo que en estos momentos la lengua franca es el inglés. Hasta el punto de que ya no es un mérito, es decir, antes era un mérito decir es que habla inglés, ahora ya... Es que una persona, un chico joven que no habla inglés, es que no tiene futuro, vamos a decir. Si a un chico joven en una encuesta de trabajo le preguntan, ¿y usted habla inglés? Y dice que no, es que no, se acabó ahí la entrevista, ¿no? El inglés va a seguir siendo la lengua franca, eso no tiene duda. Yo lo que pasa es que cada día creo que vamos al multilingüismo, y es lo que le digo a los jóvenes, que los jóvenes... que ya saber inglés no lo tomen como mérito, es decir, saber inglés hay que saberlo y se acabó. Una herramienta. Y que para ellos les daría mucha fuerza el aprender al menos otro idioma y si posible 2 idiomas más, ¿no? Porque eso sí les daría una fuerza para colocarse en el trabajo y para tener un futuro positivo, ¿no? Yo comprendo que decirlo es fácil, hacerlo ya es más complicado, ¿no? Pero mirando al futuro, si yo hablara con un joven le diría, mira, tu futuro tiene que ver por descontado, por saber inglés, que eso ya dentro de nada no será ningún mérito especial, pero cuantos más idiomas hables, mejor para ti, eso no tiene duda. Sí, bueno, eso todavía seguimos con ese cierto complejo, pues nos parece estupendo que tengamos un presidente, por ejemplo, que habla inglés, ¿no? Eso sí. Parece que es una cosa, bueno, pues parece que debería ser una cosa bastante normal. De hecho, a ti el inglés te ha supuesto también la apertura de muchas puertas, ¿no? Y sí, haber estado, además, digamos, haber conocido, haber entablado relación comercial, relación personal con personajes que ahora mismo ya son históricos, ¿no? Yo tengo entendido que durante años, ¿no? Se decía, no sé si lo decían con buena o con mala intención, pero que para montar una fábrica en España o hacer un negocio en España, uno tenía que traer la tarjeta de Garrigues en el bolso si quería tener, ¿no? Sí. Y efectivamente tú has tenido relación con Henry Ford II, con Nixon, con Kissinger, con Rockefeller. Que me pareció una de las personas... Si me preguntaran, ¿usted qué persona ha conocido que realmente le merezca admiración? David Rockefeller. Era una persona con unos valores morales y con una estupenda, ¿no? Pero todos los demás también lo eran, eso está claro. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de aquella relación con Ford para traer aquí una fábrica de automóviles en la época de la dictadura, ¿no? ¿Cómo fue aquel tiempo? ¿Qué recuerdas de aquello? Que en aquel momento nosotros teníamos fama de ser un poco
el despacho que canalizaba la inversión extranjera, ¿no? Ahora tenemos muchos otros despachos y muy buenos y la competencia es mayor, ¿no? Pero Henry Ford, cuando yo le conocí, le saludé, me dijo, pero usted tiene un nombre. Digo, sí, tengo un nombre. Me llamo Antonio Garrigues. Dice, yo creía que usted era un impuesto, decía. Un impuesto. Porque todo el mundo le decía, tiene que ir a Garrigues. Como si fueras una hacienda. Llegué a pensar que usted era un impuesto. Digo, pues a lo mejor algo de eso había. Y conociste también a Nixon, a Kissinger, ¿no? a su primero jefe de seguridad nacional y después secretario de Estado, ¿no? Eso lo hice a través de aquella famosa comisión trilateral que tuvo una importancia significativa, en donde se discutían temas importantes, y ahí conocí un poco a toda esa gente. Realmente para mí también fue un contacto estupendo. Y luego a personajes que van incluso más allá de la historia política, por ejemplo, como Jackie Kennedy, ¿no? Con la que creo que además su padre tuvo una relación, digamos, muy cercana porque le ayudó mucho en el momento difícil de... Lo que llaman los franceses la amitié amoureuse. Se me preguntaban, pero ¿su padre está enamorado? Digo, yo no. Yo creo que es una amistad amorosa, pues eso. Sí. ¿Y tú llegaste a conocerla? Porque yo sí, la conocí y la verdad es que era una persona tan vital, tan estupenda, realmente una maravilla. ¿Qué recuerdo tienes? Pues muy bueno, realmente muy bueno. Yo tenía hasta envidia de mi padre. De tener esa relación humana es una maravilla. Tu padre, que intentó además con Estados Unidos restablecer aquellas relaciones, luego en la Santa Sede con el Papa Pablo VI, creo, ¿no? que tuvo también ahí con el Concordato, que tuvo que luchar porque Franco quería seguir nombrando él a los obispos y a los... Eso sí, mi padre decía, pero hombre... Claro, pero hombre, esto lo tendrá que hacer el Papa, ¿no? Sí. Como tú, ¿en aquello estabas metido o aquello te pillaba? ¿Qué recuerdo tienes? Estaba metido y recuerdo lo que me aburrían las reuniones en el Vaticano. Hombre, no tiene pinta de ser muy... No eran apasionantes aquellos. Pero en fin, seguro que también me ayudó a entender las cosas de una manera más completa. Bueno, hablemos un poco si quieres, también del mundo de hoy y de la abogacía también de hoy, ¿no? Bueno, en un mundo que tiende mucho a la especialización, me imagino que en el despacho tenéis abogados... Todos los despachos ahora. Bueno, todos los despachos tienen ahora. Tienen un montón de abogados especializados en un montón de cosas, pero quizá nos echan falta un poco en este mundo de especialización, no solo en la abogacía, sino en todo, esas gentes de saber enciclopédico, de saber humanista, ¿no? Es decir, el humanismo está un poco arrinconado, ¿no? Es decir, parece que todo el mundo tiene que ser especialista en esto y la parte humana, la filosofía, tú que has sido... Es que la especialización empieza a ser como en medicina, es decir, es que no hay un médico que valga para todo. Es que si tienes un problema de riñón, tú vas a un médico de riñón, no vas a un médico de corazón. Y por lo tanto, pues la especialización está afectándonos a todos en todo. Me imagino que en el periodismo lo mismo, es decir, yo conozco... el otro día estoy con un chico joven que le dije, ¿y tú qué plan tienes de futuro? Dice, yo quiero ser periodista deportivo. Bueno, pues me imagino que en eso también habrá especializaciones y que ese fenómeno va a ser difícil de corregir, ¿no? Porque todo el mundo quiere gente que sepa mucho de una cosa determinada, ¿no? Pero claro, en detrimento, digamos, de la base cultural. Es decir, porque antes es verdad que había periodistas especializados, pero tenían un bagaje, tenían un pozo de cultura general que quizá hoy se está perdiendo, sí. Se está perdiendo, ¿no? ¿No te parece? Sí, que sí. Yo creo que... Porque, insisto, la gente quiere gente muy formada y muy interesante y por lo tanto, pues, si tienes un problema médico quieres ir al especialista y si tienes un problema de abogacía, pues vas al penalista o al civilista o al mercantilista. La especialización no hay quien la pare, ya vamos a ir a especialidades. Vamos más casi a tipo máquina, vamos Así es. A ser más máquinas, ¿no? que hombres, ¿no? Y bueno, hablando de máquinas, no sé si te manejas mucho con la IA, con la inteligencia artificial,
¿Cómo ves? Supongo que también sobre eso habrá que legislar, ¿no? Es decir, nada puede estar fuera del derecho, ¿no? o del control de las leyes, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo lo ves? Estoy escribiendo un libro ahora con un buen amigo que se llama Calidad Democrática e Inteligencia Artificial, ¿no? La inteligencia artificial, con todos sus peligros, que los tiene, y nadie niega que no tenga peligros, ¿no? Pero la inteligencia artificial va a ser un dato en el cual todos tenemos que tener un conocimiento realmente profundo. Pues porque, aunque hay gente que dice que la inteligencia artificial va a destruir el mundo, yo no lo creo. Si es que volvemos otra vez al pesimismo y al optimismo. Si el ser humano no es tonto, hemos dado una cantidad de vueltas a la historia que el que nos engañen demasiado, a mí me parece que hemos aprendido mucho, ¿eh? Hemos aprendido mucho. Bueno, nos engañan con el miedo. El miedo es un factor determinante para digamos, someter, ¿no? a la voluntad de las personas, ¿no? Es decir, igual, yo lo escribí hace poco, ¿no? Igual que se asusta a los niños con el lobo, pues a los mayores se les asusta con cosas parecidas, pero que en vez de llamarse eso, se llama pues centrales nucleares, yo qué sé, el fin del mundo, el cambio climático, no sé qué. Hay como una especie de el miedo como... Y a esos tenemos que decirles que no tengan miedo, es decir, que al final el ser humano es muy listo, de verdad que es muy listo, que hemos ya dado muchas vueltas a la historia y ya sabemos lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer ya. Que no tengan miedo y que sean optimistas. Fundamentalmente, ¿no? Y la IA y la abogacía, ¿cómo ves tú el futuro? Por ejemplo, hace poco también un caso de un abogado que había acudido a la inteligencia artificial para sustanciar un procedimiento legal, le había preguntado y la IA le había devuelto información con sentencias, con no sé cuál, con todo, y luego el abogado de la parte contraria demostró que todo se lo había inventado, es decir, que la IA, cuando no sabe, se lo inventa, o sea, tiene la capacidad de mentir o de inventar sobre... O sea, no es... Eso es increíble, me han puesto ejemplos de cómo el ChatGPT puede responder a preguntas absolutamente increíbles y realmente en ese aspecto todavía podemos esperar mejoras espectaculares, ¿no? Y en efecto la inteligencia artificial puede superar la inteligencia humana muy rápidamente, ¿no? Y por lo tanto habrá que reaccionar y habrá que sujetarla. Habrá que intentarlo, sí. Intentar sujetarla por lo menos, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, en la objeción de conciencia de la abogacía? Sí, por eso no. Si uno la tiene, hay gente más sensible a las objeciones de conciencia y otros menos, ¿no? Pero la objeción de conciencia... En algún momento a ti... Pero con cuidado, es decir, porque a mí decían alguien, bueno, pues si una persona me convence de que en efecto ha hecho un daño determinado, yo no puedo defenderle. Digo, ¿cómo que no puedes defenderle? Claro que tienes que defenderle. Y además poner todo tu esfuerzo y todo tu... Para eso está la abogacía y para eso está la medicina. Es como si el médico dijera, no le voy a curar porque tiene usted una enfermedad muy grave. Eso es una tontería, ¿no? O sea que no, que sí, pero con condiciones. Con límites muy claros. Muy claros, ¿no? Bueno, y ya vamos a ir terminando. Te voy a hacer una serie de preguntas ya que tienen más que ver con tu ámbito familiar. ¿Qué significa para Antonio Garrigues Walker la familia? Pues mucho, como en general a todo el mundo. Yo creo que ese es un valor que en España intentamos no mencionar con insistencia. Y es verdad que en España la familia tiene un poder mucho más importante que en otros países. Es decir, en otros países un chico de 18 años, la familia fuera, les echan, ¿no? Yo creo que la familia es un escudo protector muy importante y que bien utilizado, y siempre que no sea un proteccionismo ni un paternalismo excesivo, yo creo que es estupendo, absolutamente, un pilar. Absolutamente una maravilla. Entonces sigues creyendo en ella como pilar, ¿no? Eso es. Antes mencionabas a tu tío Joaquín Garrigues, que fue un gran mercantilista, ¿no? ¿Para ti fue un modelo? Para mí fue un modelo. Para mí él era un modelo. Yo, en cambio, para él no era un modelo.
Eras un grano, ¿no? No voy a decir un dónde. loco. Lo que te contaba. Sí. Decía, pues tuve que ir a hacer una fábrica. Y no, pero para mí era realmente una persona maravillosa. Quizá tú hayas leído que él escribía sus dictámenes a mano, ¿no? Lo hacía a mano y lo hacía con todo cuidado y con una letra estupenda, ¿no? Y fue una persona, en mi opinión, muy importante para la abogacía española, con otras muchas gentes, pero en fin, Joaquín Garrigues de Genaote fue una persona estupenda. ¿Qué papel juega en tu vida el arte y la creación? Mucho. Es lo único que realmente me fascina y me atrae, ¿no? Me gusta pintar, tengo libros de pintura, me gusta escribir poesía, me gusta escribir teatro, me gusta todo tipo de artes, ¿no? Y me encanta conocer a los artistas, ¿no? Para mí ver a un artista hacer bien el teatro, como puede ser gente como José Luis Gómez o Núria Espert, es una cosa verdaderamente maravillosa, ¿no? Realmente maravilloso. A mí la parte creativa del mundo cultural me parece un privilegio maravilloso. Creo que te he escuchado antes que te has subido incluso a las tablas, ¿no? A hacer personajes. ¿Has actuado, has sido actor o no? Pero muy mal. Pero muy malo. Bueno, ¿y tú crees en la eternidad, Antonio? No lo sé. De verdad que no lo sé. Hay una serie de preguntas trascendentales en las que voy cambiando de opinión de vez en cuando. No está bien. Siempre hay... Yo digo que hay dos conceptos que la humanidad se resiste a entender bien. Uno es la eternidad y otro es el infinito. La eternidad y el infinito y el ser humano se llevan regular. Se llevan regular. El infinito es una cosa muy infinita, realmente es que es una cosa complicada de entender. Y que todos tenemos la idea de intentar ser eternos y ser infinitos, también es así, ¿no? Es el tema de la relación con la muerte, que en España no se estudia demasiado, y yo creo que la muerte merece la pena también el que se le dedique un cierto estudio y que se le explique a la gente qué es la muerte. Bueno, ahora en el mundo de hoy es un tema tabú, es decir, porque todo el mundo solo quiere vivir, ser joven eternamente, parecerlo, y vemos esa especie de infantilismo, ¿no? Constante, ¿no? No, y sobre todo, hay mucha gente que no le gusta hablar. Sí, es un no tema. le gusta hablar de la muerte, no le gusta hablar de la muerte, ¿no? Y yo creo que merecería la pena. E incluso se lo escondemos a los niños, ¿no? Como si fuera una cosa, ¿no? Como si no formara parte de la vida, ¿no? Sí. Hay un cierto infantilismo, ¿no? Social en eso. Lo creo. ¿No? Yo creo, ¿no? ¿Y cuál querrías que fuera el legado de Antonio para los tuyos, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para...? Bueno, es el mismo que tuvo mi padre para mí, es decir, que a mí me gustaría transmitir una cultura de esfuerzo, una cultura de calidad, una cultura de superación, ¿no? Una cultura internacional, ¿no? En España tenemos la manía de ser demasiado localistas y provincianos, ¿no? Yo creo que tenemos que saber lo que pasa en el mundo, hay que saber lo que pasa en el mundo. Hay que saberlo, lo que pasa en el mundo. El mundo es redondo, que la gente sepa que el mundo es redondo. Sí, no hay. Bueno, ahora hay terraplanistas, ya sabes. Hay terraplanistas que a mí me fascinan. ¿Tú has hablado con algún terraplanista? No. No. Yo todavía no, pero seguro que merece la pena. Seguro que los hay. O sea, seguro que los hay, que merece la pena hablar con ellos y que te lo expliquen. Que te expliquen, ¿verdad? Sí, sí. Y de todo lo que has hecho en tu vida, ¿de qué es de lo que te sientes más orgulloso? Del despacho, desde luego, sin duda. El despacho me parece que es algo en el que yo he puesto un esfuerzo y algún resultado, ¿no? Obviamente yo no solo, vamos, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Y ¿cómo te gustaría que te recordasen?
No lo sé. Y me parece una pregunta importantísima, pero no lo sé. Y cuando pienso que habrá gente que me recuerde más o menos bien y otra gente que me recuerde pues como algo más negativo, ¿no? No, yo espero que se me recuerde como gente que intentó ser bueno, que le intentó ser bueno y aportar lo más que pudo. Eso me encantaría. Pero no lo digo como frase bonita, sino que de verdad me gustaría y que tengan la seguridad de que yo en eso de los méritos propios soy muy cuidadoso. Es decir, en eso hay que tener un cuidado al educar a la gente que no se engañen. Es decir, que méritos propios, hombre, todos tenemos algún mérito propio, pero que son bastantes menos de los que la gente cree. Has dicho como un hombre bueno, ¿no? Creo que era Beethoven el que decía que el único signo de superioridad que conozco es la bondad. Yo creo que esa es ¿Es una frase de Beethoven esa? Pues no la atribuida, o al ¿Ah, menos sí? atribuida a Beethoven. ¿La bondad? Sí. La bondad es el único Pues signo me alegro de superioridad que me alegro que me lo digas. O sea que yo creo que la bondad es la palabra Qué bien. clave. Bueno, Antonio, pues ha sido un auténtico placer hablar mismo contigo, que hayas estado en la sesión de méritos de hoy, que hoy seas el emérito protagonista. Tu vida, sin duda, y tu trayectoria hablan por ti y creo que ha sido, seguramente lo habrán disfrutado mucho quienes nos han escuchado y quienes nos vayan a ver y nos vean en el Pues yo te agradezco a ti las preguntas, que siempre digo que en una entrevista son mucho más importantes las preguntas que las respuestas. Pues muchísimas Bueno, gracias. pero es la verdad. Sabéis que en Estados Unidos a los estudiantes se les valora por la pregunta, No por la respuesta. no por la respuesta. Efectivamente. Pues Lo cual es verdad. tú te has demostrado ser un buen estudiante también, ¿eh? No ha sido En muy la bueno, vida. ¿eh? Bueno, pues el éxito ahí está. O sea que muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado y hasta el próximo Emeritus.